¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un control invisible sobre tu vida, manipulando tus emociones y dejándote sintiéndote vacío y confundido? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un espíritu oculto detrás de este comportamiento? Un espíritu que ha estado atormentando a la humanidad desde tiempos antiguos y que hoy puede estar afectando tu vida sin que te des cuenta. Y si te dijera que hay un secreto revelado en las historias hebreas de la Biblia que puede ayudarte a liberarte definitivamente del espíritu de narcisismo, restaurar tu paz interior y devolverte el control de tu vida. Este secreto no es algo que se enseñe en cualquier lugar, pero hoy en este video el Espíritu Santo quiere revelártelo para que puedas romper las cadenas que te atan y caminar en la libertad que Dios tiene preparada para ti. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras identificar y desactivar las trampas de este espíritu, si pudieras proteger tu corazón de la manipulación y vivir en la plenitud del amor de Cristo. ¿No sería eso transformador? Pues hoy, en los próximos minutos, vas a descubrir cómo las historias hebreas de la Biblia esconden las claves para entender y vencer este espíritu que ha causado tanto dolor en tu vida y en la de muchos otros. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Comenta en este video la frase «Libertad en Cristo». ¿Por qué? Porque al hacerlo, no solo estás afirmando tu fe, sino que también estás declarando que estás listo para recibir la revelación que Dios tiene para ti hoy. Además, al darle me gusta a este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan liberarse de las garras del narcisismo y encontrar la paz que solo Dios puede dar. Hoy no estás aquí por casualidad. Dios tiene un mensaje especial para ti, y la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave que desbloquee una bendición poderosa en tu vida. Así que prepárate, porque lo que vas a descubrir no solo cambiará tu forma de ver las relaciones, sino que también te ayudará a caminar en la victoria que Cristo ya ganó por ti. ¿Listo para comenzar este viaje? Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y descubrir juntos cómo liberarte definitivamente del espíritu de narcisismo. 1. La soberbia de Nabucodonosor, un espejo del narcisismo moderno. En el libro de Daniel, capítulo 4, encontramos una historia poderosa que nos revela cómo el espíritu de narcisismo puede tomar control de una vida y llevarla a la ruina. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, era un hombre poderoso, pero también era un hombre lleno de orgullo. Un día, mientras paseaba por su palacio, dijo: «¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?» Daniel 4:30. ¿Te suena familiar esta actitud? Nabucodonosor se atribuyó todo el crédito por sus logros, ignorando que todo lo que tenía era un regalo de Dios. Este es el corazón del narcisismo, una exaltación desmedida del yo, una necesidad de ser admirado y un desprecio por los demás. Pero, ¿qué sucedió después? Dios intervino. Nabucodonosor perdió su reino y fue llevado a vivir como un animal en el campo, hasta que reconoció que el Altísimo es el verdadero soberano. Esta historia nos enseña que el narcisismo no es solo un problema de personalidad, sino un espíritu que se alimenta del orgullo y la autosuficiencia. Y aunque Nabucodonosor era un rey, este espíritu puede manifestarse en cualquier persona, en un familiar, un amigo, un líder e incluso en nosotros mismos. Reflexión para el oyente. ¿Has sentido alguna vez que alguien en tu vida se comporta como Nabucodonosor, buscando siempre ser el centro de atención y menospreciando a los demás? O quizás
¿Has reconocido rasgos de este espíritu en tu propio corazón? Hoy, Dios quiere hablarte a través de esta historia para mostrarte que hay esperanza. Así como Nabucodonosor fue restaurado cuando reconoció la soberanía de Dios, tú también puedes ser liberado de las garras del narcisismo, ya sea en tu vida o en tu relación con alguien más. Conexión con el tema central. El narcisismo no es invencible. A través de la humildad y la dependencia de Dios, podemos romper su influencia. En los próximos bloques descubriremos cómo las historias hebreas nos enseñan a identificar y vencer este espíritu, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de la palabra de Dios. 2. La raíz del narcisismo. La soberbia de Lucifer. Para entender completamente el espíritu de narcisismo, debemos remontarnos a su origen. La caída de Lucifer. En Isaías 14, 12, 15, encontramos una descripción poderosa de cómo este ángel creado por Dios, lleno de belleza y sabiduría, permitió que el orgullo lo consumiera. Lucifer dijo en su corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas, de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13, 14. Este pasaje nos muestra la esencia del narcisismo, un deseo desmedido de exaltarse a sí mismo por encima de Dios y de los demás. Lucifer, ahora conocido como Satanás, es el arquetipo del narcisismo, y su caída nos enseña una lección crucial. El orgullo siempre precede a la destrucción. Reflexión para el oyente. ¿Te has preguntado por qué el narcisismo es tan destructivo? Porque es un reflejo del mismo espíritu que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios. Este espíritu no solo busca controlar y manipular a los demás, sino que también busca alejarnos de la humildad y la dependencia de Dios. Hoy Dios quiere recordarte que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Conexión con el tema central. Así como Lucifer fue derribado por su orgullo, el espíritu de narcisismo en tu vida o en la vida de quienes te rodean puede ser derrotado, pero no con nuestras propias fuerzas, sino a través de la humildad y la sumisión a Dios. En los próximos bloques descubriremos cómo las historias hebreas nos enseñan a caminar en humildad y a resistir las trampas del enemigo. 3. José. Un ejemplo de humildad en medio de la adversidad. La historia de José en el libro de Génesis es una de las narrativas más poderosas de la Biblia para entender cómo la humildad puede ser un antídoto contra el espíritu de narcisismo. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, falsamente acusado y encarcelado, pero en cada situación mantuvo su corazón humilde y dependiente de Dios. A diferencia de Nabucodonosor o Lucifer, José nunca se atribuyó el crédito por sus dones. Cuando interpretó los sueños del faraón, dijo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Génesis 41:16. José no permitió que el éxito lo corrompiera. Aunque llegó a ser el segundo al mando en Egipto, nunca olvidó que todo lo que tenía era un regalo de Dios. Su humildad no solo lo protegió del espíritu de narcisismo, sino que también lo convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios para salvar a su familia y a una nación entera. Reflexión para el oyente. ¿Te has encontrado en situaciones donde el éxito o la admiración de los demás podrían haberte llevado al orgullo? La historia de José nos enseña que la verdadera grandeza no está en exaltarnos a nosotros mismos, sino en reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Hoy Él quiere usarte como usó a José, pero para eso necesitas un corazón humilde. Conexión con el tema central. El narcisismo se alimenta del orgullo, pero la humildad lo desarma. A través de la vida de José vemos que la humildad no es sinónimo de debilidad, sino de poder. En los próximos bloques
Descubriremos cómo aplicar esta verdad a nuestras vidas y cómo proteger nuestros corazones de las trampas del enemigo. 4. Pedro, un corazón transformado por la gracia. La vida del apóstol Pedro es un ejemplo poderoso de cómo el espíritu de narcisismo puede manifestarse incluso en aquellos que están cerca de Jesús, pero también de cómo la gracia de Dios puede restaurarnos. Pedro era un hombre impulsivo y seguro de sí mismo. En la última cena declaró con confianza: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Mateo 26:33. Sin embargo, horas después, negó a Jesús 3 veces. Este momento de fracaso fue crucial para Pedro. Su autosuficiencia lo llevó a caer, pero también lo preparó para recibir la gracia de Dios. Después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro, no con reproches, sino con amor. Le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Juan 21:15-17, invitándolo a depender no de su propia fuerza, sino del amor y la gracia de Dios. Reflexión para el oyente. ¿Has experimentado momentos en los que confiaste demasiado en ti mismo solo para darte cuenta de que no eras tan fuerte como creías? La historia de Pedro nos recuerda que el narcisismo no solo se manifiesta en el orgullo, sino también en la autosuficiencia. Pero hay esperanza. La gracia de Dios es suficiente para restaurarnos y enseñarnos a depender de Él. Conexión con el tema central. Así como Pedro fue transformado, tú también puedes ser liberado del espíritu de narcisismo. No se trata de esforzarte más, sino de rendirte al amor y la gracia de Dios. En los próximos bloques, descubriremos cómo aplicar esta verdad a nuestras vidas y cómo caminar en la libertad que Cristo nos ofrece. 5. Salomón. El peligro de la autosuficiencia en la abundancia. La vida del rey Salomón es un ejemplo fascinante de cómo el éxito y la abundancia pueden convertirse en una trampa si no mantenemos nuestro corazón humilde y dependiente de Dios. Salomón fue bendecido con una sabiduría incomparable, riquezas inimaginables y un reinado próspero. Sin embargo, con el tiempo, permitió que su corazón se desviara. A pesar de su sabiduría, se dejó influenciar por sus muchas esposas y se volvió hacia la idolatría. Primera Reyes 11:4. ¿Qué sucedió? Salomón comenzó a confiar en su propia sabiduría y riquezas en lugar de depender de Dios. Su historia nos muestra que el narcisismo no solo se manifiesta en el orgullo abierto, sino también en la autosuficiencia sutil que nos hace creer que no necesitamos a Dios. Reflexión para el oyente. ¿Has experimentado momentos en los que el éxito o las bendiciones te hicieron sentir autosuficiente? La historia de Salomón nos advierte que incluso las personas más sabias y bendecidas pueden caer en la trampa del narcisismo si no mantienen su corazón humilde. Hoy Dios quiere recordarte que Él es la fuente de todo lo bueno en tu vida. Conexión con el tema central. El narcisismo no solo se trata de exaltarnos a nosotros mismos, sino también de olvidar que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. A través de la vida de Salomón, aprendemos que la verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra dependencia de Dios en todo momento. En los próximos bloques descubriremos cómo aplicar esta verdad a nuestras vidas y cómo proteger nuestros corazones de las trampas del enemigo. 6. Moisés. Grandeza en la humildad. La vida de Moisés es un ejemplo extraordinario de cómo la humildad y la dependencia de Dios pueden transformar a una persona en un instrumento poderoso en sus manos. Aunque Moisés fue criado como príncipe en Egipto, no permitió que el poder y el prestigio lo corrompieran. De hecho, la Biblia lo describe como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Números 12:3.
Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, Moisés no confió en sus propias habilidades. Al contrario, se sintió inseguro y le dijo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Esta humildad lo llevó a depender completamente de Dios, y fue precisamente esa dependencia lo que lo hizo grande. Reflexión para el oyente. ¿Te has sentido alguna vez incapaz de cumplir el llamado que Dios tiene para ti? La historia de Moisés nos enseña que la verdadera grandeza no está en nuestras habilidades, sino en nuestra disposición a depender de Dios. Hoy, Él quiere usarte, pero para eso necesitas un corazón humilde como el de Moisés. Conexión con el tema central, el narcisismo nos hace creer que podemos hacer todo por nosotros mismos, pero la humildad nos recuerda que necesitamos a Dios en cada paso. A través de la vida de Moisés, vemos que la verdadera fuerza no está en el orgullo, sino en la dependencia de Dios. En los próximos bloques descubriremos cómo aplicar esta verdad a nuestras vidas y cómo caminar en la libertad que Cristo nos ofrece. 7. Pablo. Un corazón cambiado por el poder de Dios. La historia de Saulo de Tarso, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo, es uno de los ejemplos más impactantes de cómo el poder de Dios puede transformar incluso a las personas más orgullosas y autosuficientes. Saulo era un fariseo celoso, convencido de su propia justicia y dedicado a perseguir a los seguidores de Jesús. Sin embargo, en el camino a Damasco, se encontró con Cristo y su vida cambió para siempre. Hechos 9:1-19. Después de su encuentro con Jesús, Pablo no solo dejó de perseguir a la iglesia, sino que se convirtió en uno de sus más grandes defensores. Lo que es aún más sorprendente es que Pablo nunca olvidó de dónde había sido rescatado. En sus cartas se refiere a sí mismo como el menor de los apóstoles y el mayor de los pecadores. 1 Corintios 15:9, 1 Timoteo 1:15. Esta humildad radical fue el resultado de entender la gracia de Dios. Reflexión para el oyente. ¿Has permitido que el orgullo o la autosuficiencia te alejen de Dios? La historia de Pablo nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayas llegado en el orgullo o el narcisismo, Dios puede transformar tu corazón si te rindes a Él. Conexión con el tema central. El narcisismo nos engaña, haciéndonos creer que no necesitamos a Dios. Pero la gracia de Dios nos recuerda que sin Él no somos nada. A través de la vida de Pablo, vemos que la verdadera transformación comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. En los próximos bloques descubriremos cómo aplicar esta verdad a nuestras vidas y cómo caminar en la libertad que Cristo nos ofrece. 8. Jesús. El antídoto perfecto contra el narcisismo. Si hay un ejemplo perfecto de humildad y servicio en la Biblia, es el de Jesucristo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. En la última cena, Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto que normalmente realizaban los siervos. Al hacerlo, les enseñó una lección poderosa. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Juan 13:14. Este acto de humildad radical es el antídoto perfecto contra el espíritu de narcisismo. Reflexión para el oyente. ¿Te cuesta servir a los demás sin esperar nada a cambio? La vida de Jesús nos desafía a dejar de lado el orgullo y el deseo de ser exaltados y a seguir su ejemplo de humildad y servicio. Hoy, Él te invita a tomar
su yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 11:30. Conexión con el tema central. El narcisismo nos lleva a buscar nuestra propia gloria, pero Jesús nos muestra que la verdadera grandeza está en servir a los demás. A través de su vida, aprendemos que la humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite reflejar el amor de Dios. En el próximo y último bloque, descubriremos cómo aplicar todo lo que hemos aprendido y cómo caminar en la libertad que Cristo nos ofrece. 9. Resumen y reflexión final. Hemos recorrido un camino poderoso juntos, explorando cómo el espíritu de narcisismo ha afectado a la humanidad desde tiempos antiguos y cómo las historias hebreas de la Biblia nos enseñan a vencerlo. Desde la soberbia de Nabucodonosor y la caída de Lucifer, hasta la humildad de José, Pedro, Moisés, Pablo y, sobre todo, de Jesucristo, hemos visto que el antídoto contra el narcisismo es la humildad y la dependencia de Dios. Hoy, Dios te está llamando a examinar tu corazón. ¿Hay áreas en tu vida donde el orgullo o la autosuficiencia han tomado control? ¿Has permitido que el deseo de ser exaltado te aleje de la voluntad de Dios? No importa cuán lejos hayas llegado, la gracia de Dios es suficiente para restaurarte y liberarte. Llamada a la acción. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Dios tiene un mensaje especial para ti hoy. Te invito a que comentes en este video la frase "libre en Cristo", como una declaración de que estás listo para caminar en la libertad que Dios tiene para ti. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan liberarse del espíritu de narcisismo. Además, te pido que des me gusta a este video y te suscribas a este canal. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estás contribuyendo a que YouTube muestre este mensaje a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Muchos de nuestros oyentes no tienen una iglesia cerca o buscan apoyo espiritual en estos videos, y tu participación es crucial para que este contenido llegue a ellos. Promesa final. Antes de despedirnos, quiero recordarte que Dios tiene un propósito poderoso para tu vida. Él quiere liberarte de todo espíritu de narcisismo, ya sea en tu corazón o en tu relación con los demás, para que puedas vivir en la plenitud de su amor y gracia. Hoy es el día para dar el primer paso hacia esa libertad. Te animo a que te quedes unos minutos más disfrutando de la música de fondo de este video y dediques este tiempo a alabar y agradecer a Dios por lo que Él ha hecho y hará en tu vida. No cortes esta conexión. Permite que el Espíritu Santo siga hablando a tu corazón. Y recuerda, la última enseñanza de hoy, la que está por venir en nuestros próximos videos, podría ser la clave para desbloquear una bendición aún mayor en tu vida. Así que no te pierdas lo que Dios tiene preparado para ti. Gracias por llegar hasta el final. Eres parte de una comunidad especial que está buscando crecer en fe y caminar en la verdad de Dios. Nos vemos en el próximo video.